Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Cubels Podcast. Hoy grabamos Cubels Podcast 66. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Nos acompaña la licenciada Carolina Soski. La licenciada Carolina Soski, bueno, se encarga de la rama de la nutrición, pero tiene algo muy interesante. Ella es la fundadora de My Life, una clínica que se encarga de brindar esto de nutrición, pero desde una perspectiva diferente, desde lo que es la nutrigenética, la nutrigenómica y la inmunonutrición, que me pareció súper interesante, así que muchísimas gracias por estar acá, licenciada. Un placer, Alexis. La verdad que es un gusto poder compartir esta información o todo lo que surja o le resulte interesante para vos, para la gente que te escucha. Así que, bueno, aquí estoy como para conversar y gracias por la invitación nuevamente. Excelente. Te comento un poco por qué inició esto. Empecé a invitarle a más nutricionistas porque lo que me ocurrió una vez en Twitter, vi que una persona quitó una foto, mejor dicho, de su carrito y era ahí, no sé cómo, pero se dio a entender de que era la comida para su hija. Y vi la foto y licenciada, era una cantidad de comida basura, pero sin vergüenza te digo así, basura, ultraprocesados. Y yo le dije, entre todos los que le mandaron a la China, porque todos estaban haciendo eso, yo le dije, mira, lo que estás comprando ahí no es responsable. No es responsable económicamente porque no es lo más económico, estás gastando mucho en basura y es irresponsable de manera nutricional con tu hija, porque le estás dando algo que le hace daño. No le dije así, pero le dije algo así. Yo soy papá también, yo tengo una hija, entonces me parece una falta de responsabilidad alimentar hacia los hijos. Porque yo entiendo, si uno decide alimentarse mal, bueno, vos sos un adulto, puedo hacer lo que quieras. Y licenciada, me atacó el Paraguay. Así me atacaron todos, que qué lo que tanto, vos acaso no fuiste niño, mirame, acá estoy yo comí así, no me pasa nada, hasta aparecieron médicos, o sea, doctores, diciéndome que era un exagerado, bueno, evidentemente que la gente no dimensiona la gravedad de lo que es la mala alimentación, especialmente en niños, y la chica en cuestión, como para cagarme, entre comillas, lo que hizo fue citar mi tweet y mostrarme así un video que su hija practicaba básquet, como si fuera esa es la solución a mal alimentarse. Y ahí nomás me quedé pensando, realmente la gente desconoce. Yo soy de una época, licenciada, en que mi desayuno de niño era toddy. Yo me iba al colegio con una taza de toddy. Que hoy, en retrospectiva, miro para atrás y digo, Dios mío, qué mal alimentados que estábamos. A mi hija nosotros le preparamos tortita de avena, mantequilla de maní. Entonces yo entiendo que antes los padres, porque yo siempre digo, mi mamá hacía lo que podía con lo que tenía, pero Tal hoy cual. yo creo, hoy no hay excusa. Hoy creo que no hay excusa. Entonces, por ahí va más o menos este deseo que tengo de hablar con varios nutricionistas para hablar un poco de eso. Primero empecemos por ahí. ¿Qué opinás de esto que te comenté? Bueno, me encanta y puede que suenes para muchas personas, no por supuesto para mí, porque comparto absolutamente contigo esta idea de lo importante y de qué tan responsables somos nosotros como padres, porque también soy mamá, entonces pienso muchísimo en que hoy la alimentación de un niño es justamente lo que va a ser la salud de ese adulto en el futuro, ¿verdad? Y muchas veces no somos conscientes de que incluso nosotros como adultos todavía estamos a tiempo, pero la importancia que tiene el cultivar buenos hábitos desde la infancia, porque si hablamos de enfermedades crónicas, y voy a hablar de manera más fácil y más sencilla, como por ejemplo de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, incluso una enfermedad tan terrible que escuchamos cada vez más y gente cada vez más joven, que es el cáncer, todas esas enfermedades no se gestan, no se, digamos, no se van desarrollando de la noche a la mañana. Son enfermedades que vienen
de años de malos hábitos. Y esos años de malos hábitos, por supuesto que empiezan en la infancia. Nosotros no podemos pensar o imaginarnos lo que sería, y voy a usar un ejemplo un poco extremo, pero para que se entienda lo que quiero decir, que en la mamadera de un niño, un bebé, esté una gaseosa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, obviamente nadie se imagina algo así porque uno dice, no, porque un niño está creciendo. Todas las etapas de la infancia son importantes, todas las etapas del desarrollo de un niño. Esto no nos quita la posibilidad de, como bien decías, y como te dijeron en algunos casos, estos comentarios que te hicieron, es un niño, etcétera, etcétera. Todos entendemos eso, todos fuimos niños, a todos nos ofrecían en los cumpleaños una porción de torta o una comida más, qué sé yo, rápida. Hoy por hoy pienso que estamos en la generación y en la era de lo industrializado. Quizás los cumpleaños de antes no son 100% los cumpleaños de hoy en el sentido de las ofertas y las opciones que hay para los niños, pero sí entiendo de que el niño puede comer como algo ocasional. Es más, es lo que trato de hablar mucho con las mamás y mucho en consulta, decirle, bueno, no vas a poder evitar muchas veces la exposición a este tipo de alimentos en cumpleaños, en eventos o lo que sea, pero trata de que en tu casa sea lo mejor posible, o sea, que eso sea la excepción y no la regla, ¿verdad? Y como bien decía, y me pareció apropiado lo que mencionaste, que eso nos esté o nos forme parte del carrito del supermercado, porque eso qué significa, que nosotros estamos incorporando en nuestra casa un alimento que estamos avalando de alguna manera que sea consumido de forma frecuente. Repito, no estoy para nada ajena a que de vez en cuando un niño pueda consumir alguna golosina. No podemos tenerlos en una burbuja o en una especie de cápsula donde no esté en contacto con estos alimentos porque es imposible. Desde el colegio y todos los lugares que frecuentan los niños están llenos de esto. Pero sí, como padres, ser modelos, ejemplos y tratar de ofrecerles al menos la mejor educación alimentaria. Y me ha tocado, y hablado con niños ya después adultos que me dicen, mi mamá nunca me enseñó a comer, mi mamá nunca me dio estas herramientas. No me pidas que ahora de grande coma verduras si en mi casa nunca comí verduras, ¿verdad? O sea, lo que voy es, capaz ya suena un poco una recriminación o una, digamos, historia que me suele, que ocurre mucho, muy frecuentemente en el consultorio, pero a lo que voy es que realmente somos nosotros los padres los responsables de fomentar hábitos y darles lo mejor a los hijos, ¿verdad? Galeano Bienes Raíces. Si querés comprar, vender o alquilar, el broker Gary Galeano, con más de 10 años de experiencia en el mercado, está para guiarte y brindarte atención personalizada de acuerdo a tus necesidades. Y realmente que yo te digo por lo que veo, está tan normalizado lo que es el comentario, dejarle ser niño. Entonces yo me quedé pensando, ¿en qué momento ser niño significa comer basura? O sea, ¿en qué momento sé que se... Y esas son cosas que no, nos meten en la cabeza. Yo recuerdo cuando yo era niño, todas las publicidades que yo veía en la tele era o sucaritas o, no sé, llámale X, ¿verdad? Pero galletitas. Entonces como que está asociado que esos son los alimentos de los niños. Y te dicen, y varios comentarios me dijeron, mira un poco, yo comía eso y ahora estoy súper sana o súper sano. Y me quedo así, ¿realmente está súper sano? Estuve viendo, me puse a investigar, inclusive, licenciada, vi que hay estudios que asocian disminución de IQ a lo largo del tiempo de niños, adolescentes que comían así, que se alimentaban de ultraprocesados y azucarados de manera diaria. Justamente yo le escribí eso a esa chica porque ese era el carrito de la semana. O sea, yo me basé en todo lo que ella escribió ahí. Este es el carrito para la semana para mi hija. O sea, ella luego dijo todo. Entonces yo no es que asumí nada. Y me quedé pensando, mira, y pensando así como, la cagué, jaque mate me hizo porque le puso a su hija jugando básquet. Y ahí yo me doy cuenta, de verdad que no se dan cuenta de que esto no es una cuestión de calorías, de peso nomás, no es ser gordo nomás o gorda nomás. Es tema de la adicción, del paladar que estás desarrollando. Yo cuando era chico, mi papá era médico y él no dejaba tomar coca y yo lo odiaba, así me hacía rabia, me daba, porque yo quería coca, porque todo el mundo tomaba lo que yo veía, pero me di cuenta que gracias a eso yo soy una persona que no come azúcar y, o sea,
todo eso que veía casas, familias que todos los días se tomaba Coca-Cola o que siempre habían galletitas y esas cosas yo no entendía. Yo decía, ¿por qué en mi casa no hay? Pero lógico, yo siendo niño no dimensionaba eso. Aún así se hacían ciertas cosas mal, como te conté que desayunaba todo, pero el resto de las comidas eran comidas normales. Tal Y, cual. y eso dictaminó realmente mi paladar a lo largo de mi vida. ¿Qué como, qué no como hoy? ¿Cómo le alimento hoy a mis hijos? Hizo que sea una persona sana también. Yo tengo 30 años y estoy súper bien. Yo le veo a gente de mi edad que tiene 30 años, mis compañeros de colegio y demás de universidad, están destruidos, pero porque se alimentan mal. Tal cual. Y mira, perdón, te sigo Sí, sí, sí. escuchando. Y eso te iba a decir. Y eso. No, es que tantas cosas interesantes dijiste que me tomé el atrevimiento de ir sacando notas porque no me quiero olvidar de nada y realmente tocaste temas muy, muy clave y muy interesantes. En primer lugar, esto que dijiste de ser niños está asociado con estos alimentos. Vos sabés que esto es una cuestión más bien de la industria. Sí, Lastimosamente es lo que nos imponen muchas veces. Y por supuesto, no es una crítica, pero sí es un análisis que tenemos que hacer porque la industria promueve que muchos productos infantiles estén asociados a ciertos personajes. Bueno, en tu época, como decías, Azucaritas era, bueno, yo quiero ser como el tigre fuerte, qué sé yo. Entonces eso era un poquito el mensaje que nos indicaban o hacia dónde nos llevaban, ¿verdad? Después empiezan a aparecer personajes de los dibujitos preferidos de los niños asociados a estos alimentos. Entonces es muy difícil separar, porque imagínate el concepto que tiene el niño, de que a mí me encanta, qué sé yo, no sé qué personaje inventar el que esté ahora en auge, que es ahora, qué sé yo, Stitch, para los más chiquitos, y Stitch come tales papas fritas o come tales galletitas porque está asociado a una marca, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la industria está detrás y esta industria precisamente no nos quiere nutrir, nos quiere vender y vender es sinónimo de obviamente ganancias para ellos y no precisamente de salud para nuestros hijos. Entonces, siempre que vamos a consumir algo, y estoy hablando quizás un poco más en general, tenemos que analizar cuál es la intención detrás, ¿verdad? O sea, ¿tiene una intención real de salud o es una intención económica? O bueno, para mí un poquito pasa por ahí. Así que primer punto, eso que mencionaste, ¿verdad? Y que todos estos alimentos normalmente están asociados a esto que dijiste de los ultraprocesados. Y otra cosa, ¿verdad? Esto que dijiste del paladar me encantó porque es tal cual, nuestro paladar se adapta a lo que le ofrecemos. Entonces, una persona que toda su vida comió exceso de azúcar, y voy a poner un ejemplo básico, ¿verdad? Un vaso de gaseosa, ¿verdad? Tiene más o menos en un vaso 4 a 5 cucharadas de azúcar. Todo lo que pruebe después de eso le va a parecer que no es dulce, le va a parecer que no es rico. Pasa algo parecido con la sal, ¿verdad? A todo le tenemos que agregar sal porque nuestro paladar se acostumbró. Y si vos le decís a una persona disminuir la sal, es como que le está sacando literalmente el sabor a la vida. Y no estamos hablando de eliminarla, salvo que sea una persona con hipertensión o con un grado grave de enfermedades renales, etcétera. Pero a lo que voy es, esto tiene muchísimo que ver. Esto que educamos y esto que le enseñamos a nuestros hijos desde la infancia después se convierte en un hábito y cada vez quieren más y más y más de esto. Y la industria justamente se encarga de esto, de generar, suena muy triste lo que voy a decir, pero estamos hablando de verdades. Y se encarga un poco de esto, de generar esta adicción, esto que contabas de que después nos volvemos dependientes de esto, porque después lo demás ya no es tan rico como estos alimentos con muchos ingredientes agregados, además de químicos y demás. Perdón, tuve que estornudar. Entonces te tranqui. contaba, ¿verdad? Gracias. De que está muy involucrada la industria, como te decía, el marketing, la publicidad y no precisamente con la salud. O sea, debería haber más campañas o más profesionales hablando de esto también, ¿verdad? Porque quizás esto, vamos a sonar un poco detractores acá con esta charla, pero es la realidad y esto hay que saber y no solamente tienen que saber personas como vos y yo, sino obviamente los papás y personas que están criando futuros niños con problemas de salud si no se cuidan, ¿verdad? Sí, y es que es un círculo perfecto. Y yo acá me pongo conspiranoico, pero es así. Tenés una industria que te da de comer basura y te vuelve adicto a productos basura, que encima otra vez esos productos basura hacen que te sientas mal. No funcionas bien, no pensás bien, funcionás. Yo digo que, porque yo pienso que los emprendedores
también sos emprendedora, entonces digo que los emprendedores yo digo que tenemos que tratarnos tipo atletas, tenés que rendir al máximo. Entonces, funcionás luego mal, estás cansado, no puedes pensar bien, tenés adicciones a comida chatarra y ahí entra el alcohol también, que también me han atacado muchísimo porque hablé mal del alcohol, también te voy a contar eso. ¿Y qué pasa? La Ujú. industria alimenticia te vuelve enfermo y ¿a dónde te vas? A la industria farmacéutica. Tal cual. Te venden Y es, los medicamentos. sí, te dan la enfermedad y te dan el medicamento. Y es ese círculo, porque la medicina no es preventiva, es Exactamente. para tratar nomás los síntomas. AM Store, tu tienda virtual de relojes en Paraguay. Yo siempre recomiendo lo que uso. AM Store tiene una amplia variedad de relojes de excelente calidad y lo más importante, al excelente precio. Ofrecen garantía y incluyen delivery gratuito a todo el país. Totalmente de acuerdo. Y siempre dije también, volviendo al tema de la industria, no es negocio hablar de las propiedades de un alimento, porque eso ya fue patentado, o sea, no se puede patentar, no se puede patentar un tomate, no se puede patentar una naranja, o sea, me refiero a de que nadie quizás se beneficia a nivel industrial de que la gente se alimente saludablemente, ¿verdad? Entonces hay que, como decís vos, encontrar, digamos, crear el problema para luego buscar la solución, y eso es un poquito el círculo que bien decías. Así es, y se genera esa adicción. Y yo nunca me voy a olvidar en la facultad. No, yo estaba en la facultad. Yo comía, qué sé yo, me acuerdo que llevaba a veces así unas tortitas de avena, que yo intentaba hacer plata, entonces vendía con edulcorante. Con edulcorante, para mí era súper dulce. Me acuerdo que probó una compañera así, dijo, tiene gusto a edulcorante. Y yo no entendía, o sea, por qué, qué tiene malo. Pero una persona que está acostumbrada a comer azúcar, ya éramos grandes, teníamos 24, 23, ya no es así nomás que van a dejar. Yo estoy seguro que tenés un montón de pacientes que de verdad quieren dejar de comer eso, pero no es así nomás. Y los padres tienen que entender que eso empezó hace más de 15 años. Tal cual. Tal cual, y volviendo al punto de esto que mencionabas, dejarle ser niño, ¿verdad? Bueno, ¿a qué precio, verdad? O en el Mm. sentido de cuál es la consecuencia que tiene que un niño esté consumiendo todos los días de su vida, porque vos preguntás, obviamente me toca trabajar muy de cerca con esto, entonces hablando con las mamás les pregunto, ¿qué le das? ¿Qué le llevas? ¿Qué le pones en el merendero al niño, verdad? Y muy pocas son las que te dicen, yo le preparo una galletita, o le preparo un muffin, una tortita con avena o lo que sea, así como me dijiste, sino lo más fácil es el juguito en cartón y las galletitas en bolsitas, ¿verdad? Las famosas galletitas que se convierten, y te digo y te cuento una experiencia también muy personal, ¿verdad? Yo trataba siempre de enviarle a mis hijos en el recreo fruta, ¿verdad? Y venía mi hija y me decía, obviamente después se acostumbró, pero al comienzo me decía mamá, yo soy la única que lleva fruta al colegio. Todas mis compañeras comen Oreo, todas mis compañeras comen otras cosas. Y era como que ella era la rara, ¿verdad? Pero bueno, que quizás en el fondo, bueno, fue un ejemplo para que otras mamás también hagan lo mismo, ¿verdad? Y al final se convirtió capaz en un ejemplo positivo. Pero a veces pasa al revés. Pasa que la presión del grupo, del nivel qué sé yo, de amigos, lo que sea, te lleva a decir, bueno, yo también quiero llevar, yo quiero comer lo mismo que comen los demás, ¿verdad? O sea, todo es un Por lo conjunto. general pasa lo segundo, licenciada, lastimosamente. Yo me acuerdo cuando me iba al colegio, yo me iba con mi vianda y comía guiso, comida real. Y mi compañero ahí, que papas fritas, que no sé qué, que... Y salían, y a la salida estaba el famoso Maleo que vende, y todo el mundo compraba chupetines y cosas así. Y de niño a mí me frustraba mucho porque decía, ¿por qué yo no hago lo que ellos hacen? Pero son cosas que uno con el tiempo también va aprendiendo. Y comentarte que yo trabajaba en un colegio, estuve 2 años, daba clases ahí, y me iba y le preguntaba a la señora que tenía la cantina, ¿qué tal? ¿A qué se lleva? Y me dijo, profe, ya no traigo nada sano porque traigo hija al pedo, se me pudre todo. Así mismo. Yo intento venderles cosas saludables, pero no llevan nada. Y por más de que intente, pierdo plata, se me pudre y bueno, y ahí tenían todo el mundo comiendo galletitas y juguitos. Esa era la merienda de toditos, desde los más chicos hasta el tercer curso, es lo que yo veía siempre.
Me gustaría que le cuentes a las personas que están escuchando, esa comida, ese paquete de galletitas y un juguito, ¿cuánto azúcar más o menos tiene eso? ¿Qué le aporta eso a un niño nutricionalmente hablando? Bien, y me encanta porque tuve una experiencia similar, me tocó hacer un trabajo en la época de facultad también en un colegio y justamente recibí la misma sorpresa, la misma respuesta. Me dicen, no se vende, no se vende y obviamente sirve como una especie de pérdida, o sea, las verduras se descomponen cuando ponemos ensaladas y qué sé yo, y ahí es donde yo entro un poquito a pensar, es cierto, económica o comercialmente capaz a esa persona que está vendiendo no le cierra, pero ahí está el aprendizaje que tienen que llevar de la casa, porque si yo veo en mi casa que se comen frutas, o si me acostumbran, o si mi papá o mi mamá, probablemente se compren también en el colegio, ¿verdad? Porque uno al final tiene también lo que es en la casa. Pero esto que preguntabas con respecto a los azúcares, ¿verdad? Te comentaba justamente de que todos los productos envasados y ultraprocesados y todo lo que viene en un envase, en un paquete, como quieras llamarle, es justamente casi siempre, no voy a generalizar porque hay productos industrializados que pueden ser saludables, pero casi siempre altísimos en cuanto a azúcares, en caso de que sean dulces, sal en caso de que sean salados, y aparte de otros químicos que producen esta como adicción, ¿verdad? Y eso está comprobado como, por ejemplo, hay un ingrediente muy conocido que es un conservante, en realidad se llama glutamato monosódico, y eso se le pone a todo, y eso genera justamente dependencia y sabor, el sabor le realza el sabor de los alimentos y le da le genera adicción a las personas que acostumbran a consumir alimentos con estos ingredientes. Entonces, sí, en una cajita básica de un juguito, estamos hablando, si tendríamos que medir en cantidad de azúcar, podríamos hablar de 4 o 5 cucharadas de azúcar en un vaso, ¿verdad? O sea, nadie le agrega 5 cucharadas de azúcar a un café o a una bebida, qué sé yo. O sea, estoy diciendo como algo quizás genérico, pero en este tipo de bebidas uno agrega muchísimo azúcar sin darse cuenta y se acostumbra y se vuelve, se familiariza con estos sabores tan intensos de azúcar, ¿verdad? Por ejemplo. Imagínate que ahí me dijiste solamente del juguito. Imagínate si Hay que le sumarle a contamos eso, también claro, claro. de la galletita. Es brutal y es algo que yo te repito lo que te dije al principio. Yo entiendo antes. Porque antes pues estábamos condicionados a la propaganda. Lo que la propaganda quería vender nos consumíamos, pero hoy para mí ya no es excusa. O sea, y me dicen, ah, pero sale súper caro una consulta con un nutricionista. Y en serio es necesario, 100% necesario que te vayas a un nutricionista para saber que no le tienes que dar de comer basura a tus hijos. Vamos, no. Y a mí ahí me decían, ah, pero vos no sos nutricionista para decir esto. Y necesito en serio ser nutricionista para pensar un chiquitito. Es una Totalmente. Pasa falacia de que autoridad. no, y te digo más, o sea, todos aprendimos de alguna manera o todos tenemos un concepto de lo que es comer saludable. A veces el hecho de consultar con un profesional simplemente lo que ayuda es a orientarnos mejor y a personalizar un poco más los tratamientos. Cuando digo tratamientos, no porque la persona realmente requiera un tratamiento, pero por lo menos tener una evaluación donde el niño, en este caso, si estamos hablando de un niño, puede ser por supuesto también un adulto o la persona, diga, ya sé dónde estoy, sé cómo está mi nivel de masa muscular, sé cómo está mi porcentaje de grasa, sé más o menos hacia dónde apuntar, más allá de que todos tenemos un concepto general de, como te decía, de lo que es una alimentación saludable. No hace falta ser profesional de la salud, ni ser nutricionista, ni médico, para saber más o menos o para tener una noción de alimentación saludable. Pero sí quizás una orientación profesional nos ayudaría a personalizar un poco esa información, a no tener tantas ideas en la cabeza, porque aunque no lo creas, este mundo de las redes y de todo lo que tiene que Mm. ver con internet y demás, nos inunda de información que hasta el final ya no se sabe esto sí, esto no, esto, eso que escucho. O sea, entonces hay veces que hay que buscar, obviamente, una opinión de alguna persona o profesional confiable donde uno pueda decir, bueno, ¿qué de esto me sirve o qué de esto realmente es información que no me va a dar realmente un resultado o que me va a servir realmente para mejorar mi calidad de vida o mi salud? Y encima que hoy por hoy las personas toman más por verdad. El primer TikTok que ven, sí, así mismo es. Y ya está, y se repite. Y tenés todos los tipos de dietas posibles en TikTok, en redes. Tenés aparte también salen cosas que de repente la sal es mala,
no, no es mala, la leche se puede tomar, no, no se recomienda, el huevo entero, y pum, 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 un montón de Eso, información. eso es lo que o sea, es una ventaja y una desventaja a la vez. La ventaja es que podemos tener acceso fácil a la información que antes no existía, pero la desventaja es que a veces estamos tan bombardeados y tan saturados que ya no sabemos a quién creerle, ¿verdad? Y es como decís vos, o sea, si yo le sigo a alguien que me gusta su estilo, que me gusta su forma, y esa persona habla de un determinado producto, alimento, qué sé yo, vamos a hablar de ejemplos influencers y demás, a veces uno obviamente les cree, pero no sabemos qué grado de veracidad o de real sea, ¿verdad? Por eso siempre es bueno ir a fuentes confiables. Y también el hecho de, para mí, esta es la visión que yo tengo. Y siempre uso esta analogía. Cuando uno le carga combustible a su vehículo, ¿qué le cargas? Y siempre le cargas lo mejor. ¿Por qué? Porque sabes que si le cargas, por ejemplo, yo ando en moto, yo le cargo 97 a mi moto. ¿Por qué? Porque le quiero cargar lo mejor y quiero que rinda y quiero que dure y no quiero que tenga problemas. Si yo le cargo 90, no sé si hay algo menos que 90, ¿va a funcionar? Claro que va a funcionar. Ahora, ¿va a funcionar bien? ¿Va a funcionar por mucho tiempo? ¿Va a tener problemas? Y todas esas respuestas se saben y no dimensionamos eso. Y comer es algo que hacemos literalmente todos los días. Si no comemos, nos vamos a morir. Sí, depende de cómo nos alimentemos, cómo vamos a funcionar. Y me sorprende cómo la gente dice, no, pero sale caro el nutricionista. 150.000, 200.000 la consulta, no puedes gastar unas 2 veces para aunque sea saber qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es un lípido, para tener idea, pero bien que para el fin de semana salir a farrear y tomar sin problema un 300 a la basura. Y esa es la realidad. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con eso, obviamente, y pienso mucho en esto que decías de saber también diferenciar eh, lo que son las prioridades, ¿verdad? Capaz, como vos decís, uno dice, pero ¿y quién me puede enseñar si está todo en internet? Pero a veces uno necesita un poquito más personalización. O sea, a mí por lo menos, y voy a hablar de mi trabajo, me gusta personalizar la alimentación. No somos todos iguales, no somos todos exactamente hechos para funcionar de la misma manera. Y esto que decías, ¿verdad? Cada uno tiene que saber qué le conviene, qué le hace mejor al cuerpo y darle en lo posible lo mejor. No pienso de una forma radical, realmente yo no soy una profesional que censura y que le digo prohibido, 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 pero sí pienso de que por lo menos cuanto más información tiene una persona, cuanto más se conoce, mejores decisiones puede tomar a la hora de alimentarse, ¿verdad? Sí, y creo que hay que hacer ese pequeño esfuerzo de investigar un poco. Ahora, hace rato dijiste, estamos en una época en la que la alimentación pareciera ser totalmente industrializada. Yo te pregunto, ¿vos crees que es posible comer lo más, valga la redundancia, es posible comer lo más natural posible? Es posible. Es posible siempre y cuando uno se organice, porque es muy fácil pasar por una cadena rápida de comida y obviamente comprarse un combo. Es muy fácil apretar un botón desde el celular y que llegue el delivery a casa. O sea, eso es fácil, eso es cómodo y suena hasta muy práctico, ¿verdad? Es más difícil. ¿Qué es lo más difícil? No, no imposible, ya claro que no es imposible, totalmente posible, pero es organizar, decir, me voy a ir a la semana, una vez a la semana al súper, voy a comprar los alimentos que me van a durar tantos días, voy a tener una planeación de qué voy a comer, voy a hacer lo que muchos le llaman, o se llama comúnmente mi meal prep, que no me falte comida para cada día de la semana. Y no solamente posible y también práctico desde el punto de vista si uno se organiza, sino económico, porque ¿cuánto termina uno gastando si nos ponemos a analizar también en las compras de comida rápida o en lo que es práctico y fácil, ¿verdad? Al final, si uno se organiza bien, es mucho más fácil tener verduras frescas en la casa, tener frutas. ¿Qué más rápido que tener una banana y comerla en el momento que uno tiene hambre, ¿verdad? Pero claro, al niño se le da, como bien decíamos, unas galletitas o algo así, ¿verdad? O sea, para mí es absolutamente posible, simplemente se trata de organizar o de planificarlo, así como planificamos muchas cosas. Nosotros casi siempre nos toca en la vida planificar cosas, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer dentro de una semana. ¿Por qué no podemos pensar de esa misma forma también con respecto a nuestra alimentación?
Pogona, Academia de Artes Marciales, incluye las modalidades de Brazilian Jiu-Jitsu, No-Gi, Muay Thai, MMA. Si te interesa empezar en el mundo de las artes marciales, que bueno, es lo que yo he hecho toda mi vida, el equipo Pogona es el lugar ideal para comenzar. Cualquiera de estas modalidades considero que puede cambiarte la vida, además de que tienen un equipo de profesionales que se dedican 100% a esto. Si te interesa practicar de manera deportiva o competitiva, Pogona es el lugar que estás buscando. Es así y es como que se le deja de lado a la alimentación. Es como que ya voy a comer lo que, ya está, acá pum pam, ya está, tengo que trabajar o lo que sea, y lo de Exacto. menos es la alimentación, siendo que Totalmente, porque es algo que no le dan, no se le da prioridad, no se involucra. De hecho, que justamente hablaba también a nivel de lo que es salud pública me respondía a mí misma, ¿verdad? Muchas veces hay otras prioridades que tienen que ver con voy a comer hoy, entonces capaz ni se preocupan por, estoy hablando de casos mucho más extremos, por supuesto, no les importa obviamente esto, pero las personas medianamente educadas, con un nivel, digamos, básico de educación y de información al que todos accedemos hoy a través de las redes sociales, internet y medios de comunicación, podemos saber realmente qué nos conviene y qué no, y podemos tener prácticamente un acceso a cuidarnos. Hoy en día hay muchísima información también, así como tenemos lo contrario de los productos industrializados y de los ultraprocesados, tenemos también muchísimos profesionales y personas que están compartiendo ideas, recetas. Entonces, siempre tenemos las dos opciones, hay que saber elegir, o sea, el camino siempre está en uno, ¿verdad? El camino que uno elige de tomar. es así mismo, depende yo creo de ese compromiso, de esa disciplina. Te quería preguntar, ¿cuál es el problema que vos más ves en tus pacientes? O cuáles son, porque capaz es más de uno, que más ves que se repite, qué mayores problemas tienen de enfermedades o qué problemas ves que les cuesta de poder mantener esa meta que se proponen, de alimentarse bien. ¿Qué aprendiste en estos años de tratar con la gente? Bien, me gusta la pregunta porque realmente es difícil finalmente responder, porque uno asocia, o lo que siempre existió desde toda la vida cuando uno habla de nutrición se asocia mucho a lo estético. Si bien mucha gente como prioridad dice quiero estar más linda, me quiero ver mejor, quiero que la ropa me quede mejor, que tiene quizás un fin un poco más bien superficial, si le queremos llamar, pero tampoco lo veo así porque al final de cuentas querernos a nosotros mismos también hace que podamos darle lo mejor a otras personas y estar contentos con lo que somos, cómo nos vemos, es importante, no podemos dejar de lado eso. Pero sí también veo una demanda muy alta en lo que es el bienestar. El bienestar es, me quiero sentir bien, no me quiero solamente ver bien, sino no tengo la energía que me gustaría tener, me siento a veces cansado, no duermo las horas o no descanso bien y esto. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque esto al final hace al bienestar. Quiero tener la energía para hacer mis actividades, quiero tener fuerza, quiero que mi piel se vea sana, que me crezcan las uñas. O sea, todo lo asociado al bienestar no va solamente asociado, como te dije, a la estética. Y también algo que veo mucho es gente que busca sentirse bien desde el punto de vista también de prevenir enfermedades. Es decir, mi abuelo, mi bisabuelo, qué sé yo, tuvo diabetes, qué sé yo, y estoy con intenciones de prevenir. O sea, hoy por suerte, digo, gracias a la información también que llega a más personas, hay más personas, no quiero decir la palabra preocupadas, sino ocupadas de cuidar su salud, ¿verdad? O no preocupadas porque en el pasado, cuando empecé por primera vez a atender pacientes, atendía solamente personas enfermas, porque era como que me derivaron al nutricionista, no me queda de otra que venir acá porque estoy enfermo, porque tengo hipertensión, porque tengo diabetes. Hoy por hoy veo gente con mucha más voluntad de hacer las cosas bien y que viene por propia iniciativa, sin presiones y deseando realmente verse y sentirse bien. Vos sabés que ahora que dijiste eso, no me queda otra que hay personas que ni así, licenciada. Te cuento una experiencia. Empecé a dar clases en una facultad. Fue mi segunda clase ahí. Miro un alumno que no tenía una pierna, o sea, tenía una prótesis. Y veo, y le miré y vi que se estaba apretando el pecho. Como que algo raro tenía. Como que le apretaba y cada vez estaba peor.
Y yo dije, el segundo día y se va a morir un alumno de mi clase. Me quedé, pero, porque se nota que estaba teniendo un paro o algo por el estilo. Y ahí me dice un compañero, profe, que llevaba enfermería. Llévale nomás. Le dije. Se fue, después vino. Y me dijo, no, profe, el problema es que yo tengo diabetes y no me cuido. Por eso luego ya le amputaron su pierna. Y sigue, o sea, no, y me dice encima, no, no me cuido. O sea, le subió la presión por lo visto, no sé qué pasó. Ya le amputaron una pierna igual nomás. No, no le importa nada, sigue comiendo de tal manera que me admite, me dijo en mi cara. Y eso fue un caso que nunca me voy a olvidar porque no está dispuesto a comer bien. O sea, no hay manera. Ya le quitaron una pierna, no le importa. Y me quedo así, por eso te pregunté cuál es el problema que ves en tus pacientes para mantener, porque dije, ya te quitaron ya una pierna, estimado. ¿Qué más es lo que hace falta para que te despiertes? Bueno, hay gente que como acabaste de contar este ejemplo, que realmente no va a pasar, que tiene que pasar, o sea, no le va a llegar el momento donde diga, realmente tengo que hacer algo. Y otras personas, sin embargo, tienen algún mínimo susto y dicen, basta, esto es una llamada de atención para que cambie mi vida. Obviamente que eso sería lo ideal, o sea, no llegar a ningún tipo de extremo ni de susto para pasar a la acción o para tomar alguna medida. Pero bueno, como bien decíamos y hablábamos al comienzo, para mí el secreto está en la prevención y no en esperar a que enfermemos para hacer algo, ¿verdad? Y te pregunto, ¿qué problemas ves? Porque viste que me contaste que si se van por el bienestar, pero ¿qué ves que es lo que les impide cumplir? O sea, si tenés pacientes que se van y no avanzan. Bien, sí, hay varias razones, varios motivos. Uno de los motivos que me toca muy de cerca escuchar y ver es factores de estrés, por ejemplo. Yo cuando hablo de estrés, puedo hablar estrés laboral, puedo hablar estrés emocional. O sea, mucha gente asocia el estado emocional con malos hábitos, obviamente, ¿por qué? Y nos podemos imaginar miles de veces a las personas que dicen, estoy deprimida, quiero comer un chocolate, o estoy pasando mal, quiero no sé, tomar un helado o lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque obviamente, y ahí también hablaba, volvemos a la infancia, ¿verdad? Nos enseñaron de que te portás bien y te llevo a tomar un helado, o si te portás bien el Mm, fin de semana vamos a comer tal cosa. Entonces, uno queda atrapado en esas emociones positivas que se refuerzan con alimentos. O al revés, uno puede estar pasando un mal momento y dice, no, pero el helado me va a hacer sentir mejor, ¿verdad? Y yo siempre digo de que en ningún paquete ni de galletita ni de chocolate vamos a encontrar el título de antidepresivo, ansiolítico, ni mucho menos, ni tampoco va a venir un helado y nos va a dar un abrazo, ¿verdad? Obviamente, por más tonto que suene. Pero a lo que voy es que sí, que para mucha gente la parte emocional les lleva a perder la disciplina o el enfoque cuando está en un proceso de cuidarse. Y en otros casos también está un poquito influenciado, no digo en todos, porque obviamente que cada persona es distinta. También la vida social. Tenemos un país donde vivimos una vida muy, de repente muchos amigos y todo se celebra con comida, con alcohol, con... Entonces, a veces eso también genera algunas dificultades. El hecho de tener una disciplina es fácil de romper con un estilo con una vida muy agitada a nivel social y con el estrés, pero no imposible, ¿verdad? La persona que está decidida y que está enfocada en su objetivo, eso no quiere decir que no va a disfrutar de un asado con sus amigos o que no va a salir a brindar por alguna ocasión especial, pero si tiene un enfoque muy importante en lo que es la alimentación saludable y el bienestar, no va a ser eso constante, ¿verdad? Se va a poder autocontrolar mejor, ¿verdad? Med Revolution Box, tu box de cross training de Lambaré. El box ofrece las modalidades de funcional, cross training, alterofilia, powerlifting y la nueva modalidad diseñada por el head coach Sergey Delgado, Alterofit. Yo entreno ahí, así que estás cordialmente invitado a unirte al equipo. Te esperamos en Med Revolution Box. Vos sabés que ahí arrojaste luz sobre algo que nunca lo había analizado desde esa perspectiva de por qué se festeja comiendo mal. ¿Por qué el festejo es comer algo que te hace mal? O por qué el descanso se asocia a reventarse chupando y comiendo mal. Es algo que siempre la otra estaba pensando.
lógicamente los lunes vos vas a estar destruido y no vas a rendir si tu descanso del fin de semana fue matarte chupando y comiendo. Y, mira, vos sabés que nunca había pensado que eso tiene sentido porque desde niño, bueno, tenés todos cinco, o te portaste bien, o no sé qué, vamos a comer McDonald's, vamos a comer tal cosa. Y se queda Yo por y se eso, perpetúa. tal cual, y no me canso de repetir esta frase, no castigar ni premiar con comida, porque automáticamente el cerebro reconoce hoy es premio como algo rico, y si estoy castigado no como tal cosa, ¿verdad? Entonces nuestro cerebro Mm, empieza a captar esas señales como señales que se asocian a situaciones de ánimo o situaciones de estrés emocional, ¿verdad? Incluso voy a dar un ejemplo hasta muy primitivo que tiene que ver con la lactancia. El bebé llora y la mamá que no interpreta lo que le está pasando a ese bebé le amamanta, ¿verdad? Directamente. Y sí. muchas veces no necesariamente es hambre, a veces es simplemente frío o miles de otros factores que pueden estar asociados al llanto del bebé que muchas veces se confunden con alimento. Entonces también es un poco desde esa etapa que hay que tener en cuenta, porque los niños nacen con una intuición, todos nacemos con una lo que le llamamos la alimentación intuitiva o la alimentación fisiológica, lo que nuestro cuerpo sabe hasta cuándo sí y cuándo no, pero nos olvidamos de eso o anulamos esas señales y comemos sin hambre o a veces también nos sometemos a dietas extremas o a alimentaciones muy estrictas, incluso cuando realmente deseamos comer, ¿verdad? Y me da risa porque me acordé nomás, había visto memes, pero es que es así. Lloraba mi hija y yo le decía, señora, ¿quiere tete? Todo era quiere tete. Esa era la Ujú. respuesta. Porque a veces porque no interpretamos, pues entonces le decimos, ¿quiere tete? ¿Quiere tete? Y te quería preguntar que respecto al alcohol, vos sabés que una vez tuiteé, puse, el alcohol no tiene absolutamente ningún beneficio. Que Ujú. eso es algo fáctico, o sea, eso no se discute a nivel fisiológico, de salud, que te aporte nutrientes, lo que fuera el alcohol no tiene. Y vos sabés que se armó un desmadre en las redes, fue así, al tal punto que, no sé, Pasa que es es muy un, cultural. sí, y creo que la gente se sintió atacada. Pues yo no le dije nada a nadie, yo no dije sos un borracho, no, dije el alcohol no tiene beneficio. Y la gente me atacaba, es como si fuera, ¿quién lo que te crees más o menos? Y tanto me llamó la atención cómo sacudió ese tweet que le invité a un psiquiatra que trata este tema, que es médico, el doctor Paz, y hablábamos sobre el alcohol. Y me explicó muchas cosas que, bueno, me parecían tan lógicas, pero hice más que nada para que la gente entienda. Y yo, el problema pues es que estamos muy cultural, el alcohol es cultural. Tal Más, cual. más otra vez entre los hombres. Yo me acuerdo en el colegio, ¿por qué digo esto? Porque el que no toma luego es gay, sos luego maricón. Así, y entonces vos quieras o no, aunque seas una persona que, no sé, que vos no te dejes llevar por el resto, pero sos joven, tenés 15, 16 años, se relaciona ser hombre a tomar cerveza. Si sos hombre y no tomas cerveza, sos mujer. Sé que parece una boludez, pero así funciona. No, y es que ahí está, volvemos al mismo punto que hablábamos antes, la presión social a veces es súper complicada de manejar si uno no tiene claro lo que quiere, ¿verdad? Y especialmente esto pasa en grupos más vulnerables como es la infancia o la adolescencia, ¿verdad? O sea, un niño o un adolescente incluso una persona que todavía no tiene muy claro lo que quiere, fácilmente se puede ver afectada o dejarse llevar por comentarios de esta índole y eso le lleva a tomar malas decisiones, ¿verdad? Obviamente que uno tiene que estar muy plantado para saber lo que sí y lo que no, cosa que tampoco digo, como decías, o sea, capaz te condenaron esa vez porque dijiste no tiene beneficios, pero es una decisión personal, o sea, la persona que decide tomarse una copita de vez en cuando, hay que respetar, obviamente, siempre y cuando esto no sea ya una adicción o ya no tenga una consecuencia muy grave para su salud, porque a veces el problema de las adicciones es que empezamos con poquito y después es muy Escala. difícil saber dónde está el límite, claro, es muy difícil al final. Mira, yo no soy abstemio, pero si es que tomo con mi señora una botella de vino nos dura, ponele un fin de semana una copa, el otro fin de semana no, el otro así dos copas. O sea, prácticamente no tomo alcohol, pero tomaba mucho por lo que te comenté. Y ¿sabes cuándo fue que me cayó la ficha? Decidí dejar de tomar porque
siempre fui deportista y eso y me afectaba a nivel rendimiento. Me Ujú. acuerdo, me fui un lunes a la facultad y me sentía súper bien, todo brillaba, todo era lindo y le miraba a mis compañeros y estaban destruidos y ahí dije, ah, mira un poco, yo estaba así todos los lunes y ahí es como que me cayó la ficha de que evidentemente voy a estar mal si me mato tomando. Te quería preguntar para que le expliques a la gente cuáles son los efectos del consumo del alcohol. Bien, en primer lugar, esto que dijiste me parece súper interesante porque tiene que ver con la parte cognitiva, neurológica. Obviamente, si me contás que hablaste con un psiquiatra, va a tener muchísimo más información respecto, pero sí te puedo decir de que genera este estado de letargia, adormecimiento. Por otro lado, y sí voy a hablar de algo que me compete a mí en la parte, digamos, nutricional, el alcohol tiene otro problema a nivel de lo que son las elecciones alimentarias. Así como se dice que el alcohol desinhibe y que la persona que toma es más divertida porque se desinhibe, porque está más relajado y qué sé yo, también el alcohol desinhibe para comer mal, ¿verdad? La persona que tomó mucho no elige bien lo que come y come lo que encuentra o lo que tiene enfrente, ¿verdad? Entonces, eso también es otro problema. Otro problema está asociado, si bien obviamente no voy a hablar de que todas las personas tienen un rendimiento deportivo importante en el sentido que no todo el mundo es deportista, pero sí afecta muchísimo la recuperación, afecta muchísimo el rendimiento físico y afecta mucho los procesos de ganancia de masa muscular. Si una persona está simplemente en un estado de que quiere mejorar su composición corporal, quiere ganar músculo, perder grasa y demás, el alcohol va muy en contra de ese propósito, digamos, en el sentido de que no contribuye con la ganancia de músculo, incluso tampoco con la pérdida de grasa, obviamente, porque aporta muchísimas calorías y como bien decíamos, calorías vacías, que quiere decir esto que no tienen ningún nutriente, nada que podamos aprovechar. Por otro lado, también el alcohol, en términos de uso de la energía, y hablar así en forma muy básica, la energía que nos aporta el alcohol es una energía que tiene que salir del cuerpo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo no tiene, porque el alcohol es altamente tóxico, un espacio, un órgano o un lugar de almacenamiento para el alcohol. Entonces, nosotros tenemos que quemar esas energías, esas calorías, básicamente en haciendo actividades como movimiento, hablando, caminando, incluso respirando. Y todo lo que comemos sí se acumula mucho más porque obviamente nuestro cuerpo tiene depósitos para acumular lo que comemos de alimentos, ¿verdad? Entonces, todo esto genera como una situación donde el cuerpo no funciona metabólicamente bien por causa del consumo de alcohol digamos, si es de manera muy constante o muy, Mm. muy Y si frecuente. sos, si sos una persona que toma mucho, por ejemplo, la gente sale un sábado y se destruye, ¿cuándo se termina más o menos de eliminar el alcohol? Y Pasa que el tiempo. vendría la dosis, ¿verdad? Pero te digo, ponele así a nivel, los perros, como se dice, ellos no toman una cerveza. Claro, depende de la dosis y de la tolerancia. No todas las personas tienen una tolerancia, o sea, hay gente que al contrario, que te dice con orgullo, tengo cultura alcohólica y puedo tomar toda una noche y estoy impecable, y otras que dicen lo contrario, tomo un vasito y ya estoy totalmente mareado, me duele la cabeza o lo que sea. Entonces, es difícil responder esa pregunta porque es muy individual y como bien dijiste, la dosis. Pero sí, o sea, imagínate una persona que exageró, que tomó toda la noche, que estuvo en una fiesta o lo que sea, puede que el cuerpo tarde unas 24 horas digamos, metabolizar todo ese alcohol. El hígado hace un esfuerzo enorme para, obviamente, eliminar esa cantidad de toxinas que aporta el alcohol y, por supuesto, todo nuestro sistema de detoxificación natural, que son nuestros riñones, el hígado, como mencioné, tienen que funcionar de manera acelerada para poder eliminar el alcohol. Como te decía, el cuerpo no puede almacenarlo. Así mismo. Y bueno, espero que los que estén escuchando entiendan. O sea, puedes tomar alcohol, no pasa nada, pero tampoco hay que ser, yo digo que hay que ser consciente nomás, tenés que reconocer de que te dicen, no, una copa del vino al día te hace bien, o no, o la cerveza tiene vitamina B y cosas así, que consumir nomás la vitamina B aparte, o qué sé yo. Te quería preguntar, licenciada, como para ir cerrando, este tema que te comenté al principio, lo que es nutrigenética, nutrigenómica y inmunonutrición. Me llamó mucho la atención, si podríamos Bien, profundizar un poco. como hablábamos al comienzo, y es un poquito algo que a mí me apasiona porque
como te decía, cada persona es distinta. Y cuando hablamos de distinta, no solamente me refiero a que somos distintos en cuanto a nuestros gustos, preferencias, hábitos, etcétera, sino desde cada una de nuestras células son distintas. Nuestro ADN nos hace únicos. Y la nutrigenética y la nutrigenómica lo que estudian es cuál es el tipo de alimentación que se adapta a nuestro ADN y que cada persona puede beneficiarse de diferentes tipos de alimentación, a un tipo diferente de alimento o de dieta, por llamarlo de una manera, dependiendo del ADN. Y eso estudia un poco esta ciencia, estudia cuál es la alimentación que se adapta mejor a nosotros. Eso es un poquito la ciencia, la nutrigenética y la nutrigenómica. Y si entramos en el capítulo de la inmunonutrición, está comprobado de que obviamente nuestra inmunidad está muy ligada, o nuestras defensas, por hablar en términos bien básicos, están muy ligadas a nuestro alimento, a lo que comemos y a lo que nos ayuda a potenciar no solamente el hecho de decir no me enfermo tanto o no me engripo o lo que sea, sino incluso también las enfermedades como, por ejemplo, autoinmunes, que son muy comunes hoy en día, la artritis reumatoidea, el lupus, las enfermedades de la tiroides, y algunas otras enfermedades relacionadas a cómo nuestro sistema inmunológico se comporta frente al entorno, frente a lo que es el medio, ¿verdad? Y la alimentación tiene una implicancia muy alta en cuanto a esto, y lo que hacemos utilizamos herramientas en consultorio, estudios que nos sirven para conocer el ADN de la persona y poder prescribir un plan nutricional más personalizado. O, en el caso de la inmunonutrición, descubrimos a través de un test cómo podemos prescribir una alimentación basada en si existen algunos alimentos que nos generan intolerancia. Por ejemplo, cada vez más se escucha la intolerancia al gluten, la intolerancia a la leche. Bueno, y son test que utilizamos para ayudar al cuerpo a desinflamarse. Y cuando hablo de desinflamarse, no me refiero solamente a una cuestión de peso o a una cuestión de volumen y de tamaño, sino a una dieta antiinflamatoria, una dieta que le ayude al cuerpo a funcionar mejor y a mejorar y potenciar nuestro sistema inmunológico. Vos sabes que me parece que se fue contigo. Yo hablé con la dueña de la cantina del colegio y me dijo, porque no sé si hay otra persona acá que haga en Asunción. Bueno, yo soy de Lambaré, pero por la zona, ¿se entiende? Me dijo, yo me fui a un lugar donde me hice un estudio de ADN y me dijeron qué es lo que tengo que comer en base a eso. Y me dijo que su vida cambió, que se sentía muchísimo mejor. Sé que es muy interesante, te comento, yo tengo problema de tiroides, yo tengo Hashimoto. Ujú. Y yo digo, si yo no me cuidara, porque cuidándome me cuesta a veces, o sea, a veces me siento medio bajoneado y yo había hecho un video que comentaba que tenía y reventó, se llenó de comentarios de personas que diciendo, yo también tengo, pero yo tomo T4 y me siento mal. Sí, pero toman T4 no más. Eso es lo que estás comentando, no es nomás medicarse, sino que me parece tan interesante. Lo que ustedes hacen es ver el material genético de la persona y ver qué alimentación responde mejor a eso. Así es, totalmente. Eso es uno de los estudios que hacemos. En realidad, te aclaro para que entiendas, nosotros tomamos muestras, enviamos al exterior porque no tenemos un laboratorio en Paraguay que lo haga, pero trabajamos muy de cerca con laboratorios en Europa, en Estados Unidos, justamente que se encargan de analizar eso y que eso es cada vez más frecuente, ¿verdad? En el pasado era algo así como súper futurista, como que no existía la posibilidad de poder acceder a eso. Hoy, si bien no son estudios extremadamente económicos, pero ya no son tan inaccesibles como en algún momento, donde esto recién empezó a emerger como una ciencia, y hoy por hoy podemos tener más información y estar al alcance de las personas, conocer su ADN para poder prevenir enfermedades. Y esto ya pregunto por curiosidad mía, eso no trabajan con seguro, correcto, eso tiene que ser... En forma privada. Sí, lastimosamente sí, a mí me encantaría, y de verdad, te cuento un deseo muy personal, me encantaría que esto pueda llegar de manera más masiva a la gente, que se pueda llegar a un acceso, hasta diría a nivel de salud pública, porque cuanto más personas podrían acceder a esta información, más conciencia y más prevención y más cuidados habría y menos costos para la salud pública del país, menos costos en hospitales, menos costos en sanar o en enfermedades, ¿verdad? Obviamente todavía eso es algo utópico quizás pensar, pero quizás en aquí a unos años más pueda ser algo más accesible.
Es que la verdad que, imagínate, saber, yo pienso como una persona que es deportista, saber exactamente qué tipo de comidas me van bien y qué no me van bien. Yo creo que es una inversión que tengo que hacer. Y lo que están escuchando, si estás interesado realmente en mejorar tu calidad de vida, me parece que es algo que puedes hacer. No sé cuánto sería el costo, pero me imagino que barato no es, pero creo que es algo que hay que hacer, aunque sea una vez nomás, ¿es correcto? Totalmente, el ADN no cambia, o sea, eso siempre aclaro, ¿verdad? El ADN en el sentido de la información genética es algo que vamos a tener toda la vida igual, ¿verdad? Obviamente lo que hagamos, que ahí entra otro estudio que quizás va a ser un poco más largo de explicar, pero te comento así al paso, que es la epigenética, que es lo que rodea nuestro ADN, eso sí podemos modificar, que son nuestros hábitos, pero el ADN es el mismo, entonces dependemos mucho de nuestras decisiones diarias o del estilo de vida que decidamos adoptar para que nuestros genes, digamos, se expresen de la mejor forma o que los genes malos, por llamarlo de una manera, se mantengan silenciados y no se activen. Siempre como decíamos, bueno, yo estudié mucha genética animal, ¿verdad? Que fenotipo es genotipo más ambiente, o sea, necesitamos, nosotros hacemos lo que le damos a nuestro cuerpo permite que podamos expresar nuestros genes en su máximo potencial. Que, bueno, espero que las personas que hayan escuchado esto al menos digan, che, tengo que empezar un poco a tomarme más en serio porque esto es algo que hago todos los días. Te quería preguntar antes de cerrar, licenciada, esto es algo que me gusta preguntarle a mis invitados. Me gusta pedirles un libro. Puede ser, si querés, del tema de nutrición para la gente que quiera aprender más o un libro libre que creas que puede servirle a la gente. Estoy aprovechando para hacer propaganda, porque yo acabo de lanzar un libro, así que si Ah, ¿en quieren les serio? Ah, comento. espectacular. Genial. Bueno, me encanta, o sea, realmente aprovecho la oportunidad. Yo hice un libro muy fácil de acceso en el sentido de que no tiene recetas complicadas ni fórmulas mágicas. Se llama Comer y Disfrutar y se consigue en las librerías del país. Así que si quieren informarse un poquito más sobre nutrición, salud, bienestar y con recetas, ideas fáciles, pueden leer el libro que escribí y lancé este año. Excelente, buenísimo. O sea, un libro de recetas, espectacular. Recetas y contenido de nutrición. Ahí hablamos un poquito de todo, de nutrición para para personas deportistas, para personas que cuidan su estética, para niños, para personas mayores. Así que bueno, aprovechando la oportunidad para publicidad. Excelente, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, por tu tiempo. Una charla bastante informativa. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hasta el final. También muchísimas gracias a mis auspiciantes que me permiten seguir creando contenido de calidad y nos veremos en otro capítulo de QS Podcast. Chau, chau. Un placer, gracias.